Hola, soy Mar Grañé, presidenta de High Haití. En el vídeo a continuación veréis que hablamos con familias adoptivas sobre adopción, desde las emociones. Esto es porque yo colaboro con dos agencias acreditadas para la adopción internacional en Haití. Es por ello que estoy en contacto con las familias. Quiero comentaros que High Haití no intermedia ni informa sobre adopción. Como ONG de cooperación internacional, entre otras cosas, ayudamos a orfanatos para que sus niños tengan una mejor vida. En eso podéis ayudarnos, así como en las escuelas que también tenemos en Haití. Si queréis información sobre adopción, podéis escribirnos al email que sale en pantalla y os dirigiremos a quien pueda ayudaros según el caso. Espero que os resulte interesante. Hasta pronto. Bueno, hoy vamos a iniciar esta serie de entrevistas con familias que han adoptado en Haití. Vamos a iniciar el día de hoy con Verónica de Valle, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ella es profesora de comunicación y que en el mes de marzo de este mismo año, de 2025, pues llegó a Buenos Aires con sus dos hijas de 4 y 5 años. Y bueno, lo que pretendemos con estas entrevistas es que nos expliquen un poco cómo fueron viviendo de forma emocionalmente todas estas sensaciones tan profundas, tan fuertes que nos da la adopción, ¿no? Y bueno, no sé si quieres contar algo previo, que será muy bienvenido, pero bueno, para poner un punto de inicio sería pues la primera vez que las viste, ¿no? O sea, cuando viste sus caritas, supiste cómo se llamaban, qué es lo que te produjo, ¿no? Bueno, Mar, la primera vez que las vi, en realidad lo que me pasó es que recibí un llamado estando en un transporte público y lo atendí y estaba el colectivo repleto de personas y me dijeron que me habían asignado a mis dos hijas y me puse a llorar. Y las personas del transporte público me miraban como diciendo qué le pasa a esta mujer, porque pensaban que había recibido una mala noticia y yo no podía parar de llorar, no podía parar de llorar, no lo podía creer. Entonces creo que corté y después volví a llamar o me volvieron a llamar porque fue una situación así tipo, ¿podés hablar? Le digo, no puedo hablar ahora, pero bueno, después me pudieron contactar para tener una instancia más en privado para desarrollar eso. Y me acuerdo que me dijeron algo así, bueno, los hijos vienen cuando vienen, o sea, los partos son así, se presentan cuando se presentan en el lugar que se presentan. Y para mí además era un momento muy difícil en mi vida, que tenía que tomar decisiones complicadas y fue como una especie de empuje hacia la vida. La opción era tipo, hay que seguir para adelante, la opción de la vida, ¿no? Era como una cosa de, hay que dejar atrás el pasado, hay que dejar atrás las cosas que son tristes, que son penosas, que, que obstaculizan y este es el nuevo proyecto. O sea, de golpe como que la vida me puso un nuevo escenario de un momento, de un minuto al otro, o sea, tuve un nuevo escenario. Me corrieron un telón y lo que tenía a 2 centímetros de la vista tuvo una proyección que no la había tenido hasta ese momento. Y más o menos creo que al mes o menos del mes, vi las fotos después de, primero conocí, digamos, tuve que llenar papeles, aceptar la asignación, o sea, una serie de requisitos que implicaban, digamos, aceptar la asignación, pues tenía un tiempo para aceptarla. Y una vez que ya había aceptado la asignación y que creo que se enviaron esos papeles en Haití, que ya todo eso estaba encaminado con traductor, etcétera, conocí las fotos de mis hijas. Y la verdad que fueron, no sé, la sensación era que eran
mucho más hermosas de lo que yo las había imaginado. Y yo me tenía miedo a mí misma de eso, porque tenía miedo de decir, ¿y si no me gustan? ¿Y si hay algo que... y si me arrepiento? ¿Y si no quiero? Y si... Tenía mucho miedo eso. Tenía mucho miedo de mis propias jugarretas internas. Y no, fue muy movilizante. Y muy... Me sorprendí a mí misma, me sorprendí de mí misma, eso, me sorprendí de mí misma. Es como que empecé a ser una persona que no, hasta ahí no me había conocido. Y después, bueno, vino la videollamada, que fue hermosa. Preparé todo un teatro de títeres que una amiga me ayudó. Aparte fue lindo de entrada, porque le conté a mi amiga, que le contó a su hija, que estaba en esa etapa de desprendimiento de las cosas de la primera infancia. Y Telmi, que es la hija de mi amiga, nos regaló un teatro de títeres con el cual, y no era que me lo prestaba, lo había regalado ya para las nenas. Y con eso fue la primera videollamada y no entendían nada las nenas, miraban como diciendo, ¿qué es esto? Fue muy hermoso, pero también tuvo momentos de no tan hermoso. Hubo algunas videollamadas que terminaban antes porque se quedaban dormidas, porque tenían hambre, porque se iban a festejar un cumpleaños y yo me quedaba hablando con el traductor de golpe en la videollamada sola. O había otras que eran mucho más sorprendentes. O sea, cada videollamada era completamente distinta una a la otra y era difícil como eso de cómo hacer contacto con niñas que hablan otro idioma, que no está el cuerpo de por medio, que es mucho más sencillo, que está la palabra con una pantalla. Y terminamos hasta tocándonos los dedos en la pantalla, haciéndonos corazones, mostrándonos dibujos. Fue un proceso largo y bueno, también eso de golpe, ¿no? Estabas esperando la videollamada y se caía la conexión o se cortaba la luz o... No, cosas que pasan en Haití continuamente. Exactamente. Sí. Entonces, y bueno, y esperar y verlas cada vez más grandes y esperar que todo el proceso avance. Fue muy hermoso, hay que tener mucha paciencia y también uno saber esperar, que es lo que a veces cuesta más. Claro. Y antes de saber que tenías ya la asignación, ¿tuviste alguna vez la sensación de que esto no iba a pasar? Sí, claro, aparte nos agarró la pandemia, nos agarró el magnicidio, o sea, sí, permanentemente. Es bastante común en todas Sí, las familias sí, esto. sí, sí, bueno, ya está, ahora la sensación es, bueno, ya está, listo. Es el momento de declinar esto, no. Yo estuve muchísimo tiempo esperando. Entonces, fue un proceso que se hizo más largo de lo normal y sí, esa sensación de, bueno, ya está, listo, no, vamos. Y lo había dicho y de golpe vino esa llamada, o sea, no fue como... Sí, sí, es un momento totalmente inesperado. Sí, Yo creo que para todas las para familias todos. no hay nadie que crea que ese día va a ocurrir, pero ocurre. No, y claro, y no me acuerdo porque no me acuerdo cómo fue, pero no, era algo que cuando recibí la llamada no me imaginé, porque sé que otras familias cuando recibieron la llamada dijeron, es ahora. Yo no me lo imaginé. No, pensé que me llamaban por algo de una carpeta que había que completar una traducción, porque siempre hay cosas así que quedan pendientes, y entonces no me agarró por sorpresa. Sí, pero también te diré que hay familias que cada vez que reciben una llamada creen que va a ser ese día. Claro, Entonces, claro, un día aciertan. claro. Bueno, y después que también eso fue más como un impulso mío, porque bueno, por motivos personales, nosotros terminamos, otra familia y yo tuvimos un problemas en un juzgado, no importa, pero terminamos de hacer la homologación de la sentencia
en una determinada fecha y a partir de ahí yo estaba en condiciones de poder ir a buscar a las niñas y por temas más familiares no pude ir. O sea, era lo que más quería, pero realmente no podía ir, o yo sentía que no podía ir. Y hice una videollamada con las nenas y yo estaba esperando que la situación de Haití cambiara y se mejorara un poco, que se reanudaran los vuelos y no sucedía eso. Y en la videollamada, antes de la videollamada me habían mandado una foto con la mayor de mis hijas con un corazón de cartulina dibujado que decía yo quiero a mi mamá en inglés y me pareció amoroso esa foto, pero también internamente dije, esta la prepararon, o sea, le dieron ese corazón para sacarse la foto para que mandármela a mí. Eso es lo que yo pensé. Y estábamos en medio de la videollamada y la mayor se va, como suele hacer, que se iba, y yo dije, otra vez se va y vuelve con el corazón en la mano y me lo muestra a cámara. Fíjate. Y dije, esta nena me está esperando. Absolutamente. Sí, llega un momento que no entienden por qué no vas. Entonces dije, tengo que hacer lo que sea para ir a buscarlas. Claro. O sea, fue así un momento de... Y bueno, para mí era muy difícil porque yo estaba pasando una situación familiar muy difícil, o sea, era una cuestión de tiempos. Pero bueno, ahí fue que decidí viajar. Sí, me acuerdo de aquel momento. Sí. O sea, tuve clarísimo, me está esperando. Sí. Incluso hay niños muy pequeños que preguntan a sus padres cuándo vas a venir. Sí. Y claro, ellos no pueden entender que hay un planeta con unas distancias tremendas, con unas situaciones políticas y sociales muy complicadas, con un proceso de documentación. Es difícil de entenderlo nosotros. Una criatura eso no lo puede entender, entonces para ellos es tan sencillo como ¿por qué no te montas en la furgoneta de Frank y vienes a buscarme, ¿no? Que la furgoneta de Frank es la que trae a todos los padres hasta allí. Claro, no hay cómo explicarles qué es lo que te retiene en donde tú vives para llegar hasta ellas, ¿no? Y bueno, y luego un día llegáis aquí y... Bueno, primero fue el encontrarlas allá, que fue hermoso. Fue difícil también porque yo me daba cuenta que ellas necesitaban más días para despedirse. Y las autoridades argentinas me habían sugerido que me fuera inmediatamente de Puerto Príncipe, que habían adelantado todos los papeles para irme en la medida de lo posible el día siguiente, pues no podían garantizar la seguridad. Bueno, eso me dieron a entender. Pero yo me di cuenta que la más grande necesitaba estar ahí con sus amiguitos y bueno, y un poco fue la decisión de acompañarlas en una semana, de estar con ellas en como toda la adaptación que no habíamos podido hacer por la situación, hacerlas ahí. Y fue muy lindo compartir con ellas sus comidas, sus juegos con sus amiguitos, que me presentaran a sus nunús, conocer a las nunús. Eso es muy importante porque ahora tenemos muchos temas para hablar. Claro. Ahora podemos hablar de todo eso. Claro. Y ellas me cuentan la sensación que tuvieron cuando me vieron. Me cuentan que tenían miedo. Claro. Y para mí es muy importante poder hablar de eso. Es fundamental, claro, creo yo. Sí. Para su adaptación, fundamental. Cuentan, me dicen, de golpe no dicen exactamente, pero vos tenías un vestido así o tenías una ropa así, de golpe no era exactamente. Pero lo importante es que traen en escena ese momento y bueno, por una circunstancia de la situación de allá, yo tuve que viajar en helicóptero a buscarlas de Puerto Príncipe y llevarlas de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano en helicóptero. Y sí, ¿cómo hago para explicarles esto? Entonces me puse a ver videos de niños en helicóptero y les mostraba videos de niños en helicóptero
Y bueno, creo que eso también ayudó a que no les resultara tan extraño subirse a Claro, un helicóptero, porque la claro. verdad que no es muy No, común no, que los no es niños anden habitual, ¿no? en un helicóptero. Y, y bueno, el miedo a los perros, ¿no? El miedo a... Porque Y tú tienes perro. sí, sí, bueno, pero previamente conocimos otro perro al que le tenían terror y de a poco, bueno, irse como aflojando con el tema de los perros. Y también en casa con mi perra, que lloraban, puse almohadones para que no tuvieran contacto, o sea, de que separación de un ambiente con otro, hasta que, bueno, nada, Ahora ya. ya, pero no tardó tanto, eso por suerte tardó 15 días como mucho. Bueno, y estando allá en Haití, ahora con la distancia, tengo recuerdos tengo como mucha nostalgia de ese Ujú. momento. Me da mucha nostalgia ese momento. Para mí fue una situación súper amorosa, no fue un país en guerra, yo me viví como una situación de mucha amorosidad. em, y empezar a conocernos. Y bueno, desde compartir cama, habitaciones, bueno, nada, la primera vez que hacen pipí, la primera vez que hacen popó, la primera Que las bañas, llantos, ¿no? que las mañas, que lo que quieren comer, que lo que no, que es todo nuevo y es un enorme aprendizaje y es muy hermoso también y muy exigente también. Ujú. Y bueno, y después la llegada, bueno, el miedo a los aeropuertos internacionales, ¿no? Tanta gente. Claro, es que nunca han salido, o sea, en su cortísima vida no han salido prácticamente nunca del orfanato. O sea, desde el momento que llegan hasta el momento que te los llevas, no pueden salir a la calle porque no hay donde salir. O sea, en Haití no hay parques, no hay No, calles donde pasear, no hay sitios donde los niños puedan ir. Por lo no. tanto, lo más seguro es que estén siempre en el orfanato, pero eso conlleva, pues eso, que tienen una visión del mundo muy, muy Ujú. pequeña, ¿no? Y bueno, acá fue otros desafíos, ¿no? Los desafíos bueno, de, de vivir en una casa, del no registro del peligro, de golpe, de ciertas cosas que bueno, a uno le cuesta entender, pero que hay que ponerse en la cabeza de un niño que vivió con otros niños y, y que no conoce cosas que uno conoce desde que nació, como secadores de pelos, artículos para limpiar, hornalla, fuego, altura, ascensores, o sea, Sí, sí, incluso que salga agua de un grifo, sí, exactamente, porque no, ellos no conocen eso. exactamente. Entonces, fue un momento difícil, pero como que, 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 que todo el esfuerzo que uno hace vale la pena porque los ves florecer, o sea, los ves, o sea, yo ahora veo las fotos que recibía, que me parecían fotos maravillosas, digo qué flacos que estaban, cómo le faltaba el pelo y Claro. ahora las veo tan contentas, tan integradas, no sé, tan felices. Sí, 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 sí. Eso. Bueno, tienen la vida que se merece cualquier niño, ¿no? Sí, y además una cosa tan básica como el derecho al juego, ¿no? O sea, se la pasan jugando, juegan un montón de tiempo y disfrutan mucho jugando. Y yo disfruto escuchándolas jugar, Claro. o sea, disfruto mucho escuchándolas porque pueden estar mucho tiempo jugando. Y eso es muy importante, Y tanto que sí. sí, sí. Bueno, y esto continúa, ¿no? Porque esto es recién la primera etapa, Sí, sí, son 5 meses. sí, nada, nada. Pero bueno, ya tienen su red de amigos, su familia, sus juegos preferidos, sus comidas preferidas. Es impresionante todo lo que hemos vivido en estos meses, impresionante. Y lo que crecieron además, o sea, son otras nenas. Claro. Porque ahora tienen
todos los elementos para crecer, para florecer, como dices tú, ¿no? Que me parece un verbo muy adecuado, porque yo también muchas veces lo he dicho, ¿no? Que florecen, o sea, una vez están en casa, eh, hasta cambian el color de la piel, o sea, Sí, sí, eh, tienen otro tono mucho más saludable, sí, mucho más sí. el tono muscular, o sea, físicamente es lo que observas, pero claro, evidentemente mentalmente también dan un gran salto. Sí, no, y anécdotas hermosas, pues una vez las había llevado, hicimos mucha vida de parques al principio, porque bueno, hay el espacio para jugar y todo, y la llevé a un parque que es muy grande y donde había clases de patín para niños, y justo nos tocó en una clase que eran niñas ya de 11 12 años que te tiraban muy bien, que eran como semiprofesionales, que ponían la pierna acá, pegaban piruetas, hacían el axel y todas esas cosas. Ujú. Y estas dos pensaban que uno se ponía los patines y ya salía haciendo todo eso. Entonces querían ponerse los patines, pero estaban obsesionadas con patín, 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 decían patín. Y de golpe ya a la noche, bueno, las dormí, qué sé yo, que estaban ya redurmiendo las dos. Y de golpe siento que la más pequeña dice, patín, patín. O sea, soñaba con el patín. Nada. Claro, es que además para un niño de orfanato que de repente en tu vida digas quiero esto y lo puedas tener, ¿no? O sea, es impresionante. Evidentemente un padre, Sí. ningún padre puede darle a su hijo todo lo que el No. hijo pide porque a veces piden cosas que no, 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 es no que son se paran delante de adecuadas. todo de un inmobiliario y me dice, quiero este departamento. Le digo, sí, me lo Claro, vas a comprar vos cuando seas grande. por ejemplo, ¿no? Sí. O una moto me pidieron, le digo, bueno, bueno, está bien. Mamá, quiero esto. Claro, Sí, pero quiero decir, a ese nivel de quiero jugar a esto, quiero, pues eso, ¿no? Como explicabas lo del fútbol, que es también muy interesante, ¿no? Cuéntanoslo. no, que la más grande estaba como siempre, digo, había recibido de regalo la remera de Messi y quería el balón de Messi, entonces uno de mis hermanos regaló la pelota de Messi y ella quería jugar al fútbol y llevó la pelota al parque para compartir con sus compañeritos de jardín de infantes y bueno, se los ofreció y los varones salieron jugando entre ellos y no querían jugar con ella porque no sabe jugar como ellos juegan muy bien y ella se frustró y a partir de ahí como que no quería más eso y me decía que en el jardín no la dejaban jugar, que ellos jugaban solos, que la dejaban sola y que no sé qué. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una escuela de fútbol de niñas para que aprendas la técnica de jugar para poder jugar con ellos. Y ahora está yendo y está con un nivel de felicidad que no se puede, se sale de la vaina, está feliz, está tratando de hacer todas las técnicas que le enseña la profesora y nada, me hace muy feliz verla tan contenta. Eso y natación les encanta, les Ujú. encanta. Además es algo que ha elegido ella, que Sí, tenía claro que le gustaba de y entrada, de entrada. Yo creo que no le hice el caso suficiente porque de entrada me dijo del claro, fútbol. es extraño, ¿no? Una primera... La verdad es que lo tomé más como la fascinación por Messi que el hecho de que Mm, ella tuviera ganas de jugar al sí, fútbol. porque en Haití el deporte nacional es el fútbol y evidentemente a Messi se lo Claro, conoce desde hace muchos años, cuando ya estaba en el Barcelona. Ya me hablaban los niños de Messi y de Cristiano Ronaldo, tengo que claro. decir, de los dos. Pero claro, ella habrá escuchado esto en el orfanato Sí, continuamente. y que recibían remeras de Messi. Claro, porque los papás argentinos les llevaban a su Exactamente. vez. Entonces yo pensaba que era más por ese lado. De hecho, Claro, me decía la bandera de Messi, porque la bandera claro, argentina. claro. Entonces lo tomé más por ese lado, ¿no? De que ella Mm, quisiera jugar al fútbol. Y evidentemente quería jugar al fútbol. claro, Quería jugar al fútbol. claro, claro, claro. Entonces ahora está muy contenta Genial, y la pequeña la sigue. genial. Sí, dos personajes. Para la escuela. Van a la escuela, van a salita de 4 y de 5, tienen sus amiguitas y sus amiguitos. Se han hecho una red muy importante de amigos.
ya empezaron las invitaciones, que cuando vienen, que tenemos que combinar. Pijamada. Sí, no todavía, pero sí ya están son como pequeñas. compartiendo actividades, tienen muchísimos cumpleaños y bueno, también es una discusión familiar, qué regalo le regalamos, qué le compramos. Bueno, nada, todo un debate para ver qué regalos se hacen a los amiguitos. La semana que viene en Argentina es el Día del Maestro y la más grande va a ser escolta de la bandera, así que está muy contenta y yo también. Claro. Y bueno, nada, eso, o sea, en un momento también dudé, dije, las cambio de escuela porque esta es una escuela jornada simple, a mí me complicaba muchísimo los horarios y hablé con la directora para cambiarlo a una escuela de doble turno. Y la directora me dijo, pensalo, pues están teniendo un proceso de integración hermoso y ya tienen una red muy importante. Sería como más complicado cambiarlas. Claro. Trata de aguantar un poco y bueno, hice eso y la verdad que no me arrepiento porque las noto felices con sus amigos. Claro. Felices. Es tremendamente importante. Sí. Que hayan podido encontrar otro grupo en el que integrarse, en el que sentirse parte, ¿no? Eso es clave porque eso también les da seguridad en sí mismas. Y en ese sentido, ¿recomiendas una escuela más pequeña, un poco más alternativa? No sé, la verdad que no lo tengo tan claro. Recomiendo una escuela que tenga políticas de inclusión de todo tipo. O sea, en la escuela que van es una escuela pública donde hay niños con trastorno del espectro autista, chicos con síndrome de Down, chicos con padres migrantes que no hablan una palabra de español, rusos, ucranianos, y en la sala donde están, todos los nenes se entienden perfectamente. Somos los padres los que de golpe nos cuesta el diálogo. Claro. Pero los chicos se entienden perfectamente y se la pasa muy bien jugando. Sí recomiendo una escuela que tenga una sensibilidad respecto de la integración. Que eso. Sí, pero no hay que olvidar que, bueno, pues su condición de adoptadas y su condición de personas que vienen de otro país y que pertenecen a otra etnia. Totalmente. Esto es una realidad que no podemos decir, bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Sí. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la más grande, sus amiguitos le querían tocar el pelo y a ella no le gustaba nada, y la más pequeña como que no le importa tanto. No le importa tanto. Entienden que concede eso porque no le afecta, pero a la más grande sí le molestaba y lo hacía saber. Y bueno, está perfecto. Sí, por supuesto. Está perfecto. Sí. Muy bien. En ese sentido, las dos pueden decir bien lo que les pasa y eso también está súper bien. Desde luego. Hay que charlarlo porque igual no es que lo suelten de entrada. No. Hay que dar espacio, no sacar el tema, pero dar espacio para que puedan hablarlo. Claro. Y bueno, no sé, ¿quieres contar algo más? ¿Alguna anécdota más? ¿Alguna situación que creas que es importante? No, fuimos a Córdoba, la pasamos genial, las vacaciones, dieron de comer a caballos, o sea, estaban fascinadas. Córdoba es una provincia de Argentina. Sí, muy bonita. Y donde hacía mucho frío y ellas estaban saltando con 3 grados afuera como si no pasara nada. No sé, anécdotas tengo un montón, pero nada, las veo crecer felices y eso me llena de felicidad. La verdad es que... Y lo importante es que hablan mucho de Haití, hablan mucho de su historia previa, hablan de sus amiguitos de Haití, hablan de las cosas que se acuerdan, y ahora estamos empezando a hablar un poco de las cosas que ellas sentían cuando estuvimos, o sea, yo ahora estoy contando lo que a mí me pasó, pero ellas también tienen su versión de lo que a ellas les pasó en esos encuentros. Claro. Y lo estamos pudiendo hablar y eso está muy bien. Pues sí, y bueno, yo creo que en estos momentos es clave lo que tú pudiste vivir allí, ¿no? Con ellas. Sí.
Puedes comprender mejor lo que te están explicando Sí, y ellas reciben que tú lo comprendes. sí. Bueno, estando en Haití compré algunas pinturas haitianas que tengo que enmarcar todavía, pero se las mostré, que las vamos a poner en la habitación y a ellos les gusta mucho. Este, y bueno, nada, después son dos personajes que me dicen eso no me gusta, sacate esa camisa, o sea, me mandonean por todos lados. Qué bien. Tremendos, son dos, tienen un carácter fortísimo las dos. Sí, bueno, eso es típicamente haitiano también. Tremendo, tremendo. Bueno, Vero, genial todo lo que me has explicado. Sé que no el tuyo, todos los procesos son tremendamente difíciles, duros para las familias. Evidentemente, para mí siempre es más duro lo que están pasando los niños, pero entiendo, comprendo y asumo que las familias lo pasáis mal en muchas ocasiones, pero Vale la pena. ahí está. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que O sí. sea, ya una vez ha pasado todo Sí, eso, sí, lo que sí, tienes. es muy hermoso lo que viene después. Es muy hermoso. Bueno, pues muchas gracias. No, por favor. Y bueno, te emplazamos a otro día Dentro de un a que nos año, cuentes dentro de un más. año cuento más. Efectivamente. Bueno, Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Verónica de Valle y vamos a por más.